Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta hermosa mañana. Nos es un gozo, un privilegio una vez más el poder saludarle, el poder bendecir el nombre de nuestro Dios, ya que es un gozo siempre, decimos nosotros, de que es un gozo, una alegría el poder darle la gloria, la honra, la alabanza a aquel que vive y permanece para siempre, aquel que formó todo lo que existe. A ese nosotros le damos la gloria y la alabanza, y estamos realmente contentos porque nos permite Dios un fin de semana más, un sábado más, hermanos, que podemos compartir la palabra, que podemos ser edificados por medio de la palabra, ya que entendemos que la palabra del Señor sigue teniendo efectos positivos en la vida del ser humano. Así es que prepare su corazón, prepare su mente, prepare su oído espiritual para poder escuchar la palabra en esta mañana, que sabemos que por medio de la palabra nosotros encontramos solución a cualquier dificultad. Por muy grande que sea el problema por el cual estemos atravesando, la palabra nos da esa salida, esa escapatoria, por decirlo así, para poder seguir avanzando. Así es que, hermanos, no estamos solos, iglesia, no estamos solos. El Señor Todopoderoso va con nosotros, camina con nosotros, es nuestra fortaleza, nuestro ayudador. Así es que creo que hay motivos por qué estar agradecidos con el Señor cada día. Hay motivos por qué darle la alabanza cada día al Señor, porque Él es Dios sobre todos los dioses. Así es que vamos a orar en esta mañana para poner esta programación, este estudio en las manos del Señor, porque entendemos, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la voluntad de Dios. Sabemos que el hombre puede ser muy preparado en lo secular, pero sin Dios creo que no estamos cabal. Así es que nosotros, hermanos, con Dios podemos hacer las cosas bien, porque Él es el que pone el sentir en nosotros de hacer la buena voluntad. Así es que oramos en esta mañana. Padre, le damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Bendecimos, exaltamos su nombre, Cristo amado. Le damos la gloria, la alabanza, Padre Santo, porque no nos cansamos, bendito Dios, de darle la gloria, Padre Santo, porque hemos reconocido, Dios mío, que cada día le necesitamos, Señor. Cada día, Padre Santo, necesitamos esa fuerza de lo alto, Dios mío. Cada día necesitamos, Señor, caminar agarrados de su mano, bendito Dios. Y en esta mañana, Padre Santo, le pedimos, Señor, que sea su gracia, que sea su misericordia sobre nuestras vidas, Señor, dándonos ese conocimiento, esa gracia, Padre Santo, para poder explicar, para poder hablar su palabra, Señor. Esta palabra que cambia, esta palabra que penetra lo profundo del corazón, Dios mío, y que pone, Señor, a meditar al ser humano, Padre bendito. Glorifíquese de manera especial, Señor, aquellos que están pasando dificultad por cualquier causa, Dios mío. Glorifíquese ahí en esas vidas, bendito Dios. Bendiga a los pastores, Señor, los pastores aquí locales de Ríos de Agua Viva, Señor, los pastores de Brian, Padre Santo, y todos los pastores que estén escuchando en esta mañana, bendígalos de manera especial, Cristo de poder. Gracias, Padre amado, gracias, Señor. En el nombre de Jesús le damos la honra, la gloria y la alabanza, Padre bendito. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos, hermanos, a su programa Hablemos de la Biblia. Hoy nos pudimos solamente conectar aquí por la página de Hablemos de la Biblia, hermanos. Estoy teniendo un pequeño retraso con la computadora que tengo para la radio, pero en cuanto se termine de actualizar nos vamos a conectar en la radio también. Hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga a los que ya se conectaron, mi hermano Mario, mi hermana Lorna, mi hermana Sonia, mi hermana Juani, si por ahí nos está viendo mi hermana Elsa, Jenny, todos los que están aquí en Houston, aquí en nuestra iglesia, nuestro hermano Joel y su esposa ahí tomando un cafecito. Bendiciones, hermanos. Hermano Pablito en El Salvador posiblemente nos está escuchando también. También. Saludos allá, también para allá. Allá, mi hermano Pablito, un abrazo allá que están tomándose ya el cafecito, tal vez disfrutando, ¿verdad? Ya del Salvador. Y nuestros pastores locales aquí, Maritza y Valentín Ramos, Dios me los bendiga, la congregación, Dios les bendiga, a Ríos de Agua Viva.
También saludamos a nuestros hermanos allá en Bryan, Texas, los pastores Reyes y la congregación, una comunidad muy bonita allá en el sur de México. También saludamos al pastor Eduardo y allá en Guatemala y también a Salvador, Venezuela, y tenemos también, sabemos que de Nicaragua tenemos ahí una audiencia muy bonita. Así que también no me quiero olvidar de mi tierra linda y querida, ¿verdad? Montemorelos, Nuevo León. Abrazo a los que estén viendo esa congregación que está ahí en Montemorelos. Mi padre que siempre está ahí escuchando este programa. Siempre ahí está mi padre, es un fiel oyente. Así es. También tenemos fieles oyentes en Monterrey, Nuevo León. Nuestro hermano Gelacio, nuestra hermana Silvia. Un abrazo, hermanos. Amén. Les amamos también. Y así, hermanos, vamos a dar inicio con un programa que hemos venido analizando este tema, hermana, a lo largo de la semana. Es un tema, hermanos, que en verdad ayer compartía también con los hermanos, ayer en la noche, que lo que a mí me transformó, más bien lo que a mí me dio una esperanza de vida y me devolvió la vida, fue el mensaje del evangelio, la cruz. Ahí donde fue que se demostró el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra del Señor que por cuanto Dios amó tanto al mundo, dice que envió a su Hijo unigénito. Así es. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y ahí estaba yo, entre una de ellas estaba yo. Entre ese amor tan grande, Dios ya estaba viendo que un día, hace más de 14 años, una mañana de agosto, mi vida iba a ser transformada. Donde en aquella mañana mi vida iba rumbo al infierno, aquella mañana la cruz del evangelio, el mensaje de la cruz, el evangelio de la cruz, del gran amor, del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo, mi Salvador, me alcanzó. Así es. Y aquella palabra que me venía predicando un hombre que había sido diácono en su país y que Dios lo había traído hasta aquí, para que aquella mañana viniera a evangelizar por varios meses me venían evangelizando y me decía que el Señor me amaba, que Él que podía cambiar mi vida, que Él podía salvar mi matrimonio, Así es. que Él podía darme una vida nueva, que Él podía quitar toda carga de mi vida. En aquella mañana de agosto, donde mi alma estaba perdida, sin fe y sin esperanza, rumbo a un castigo eterno, esa palabra que ese hombre me venía predicando, esa palabra de la cruz hizo efecto. Así es. Y esa es la que nosotros queremos predicarle el día de hoy. Exacto. Que es la única efectiva. Porque habrá muchas enseñanzas. Gloria al Señor. Porque hay enseñanzas edificativas. Pero lo importante es que nunca nos olvidemos de llevar el mensaje de la cruz. El evangelio. Así es. Y así que voy a dar lectura a un solo versículo, a 2 versículos, y de ahí vamos a comenzar con esta palabra que traemos el día de hoy, el poder del evangelio. Hermanos, capítulo 1 de Romanos y su versículo 16-17. Dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, hermanos, el justo por la fe vivirá. Así es. Yo creo que en la introducción que mi esposa acaba de hacer, creo que vale también que nosotros podamos, no sé cuántos amigos nos estén escuchando en esta mañana, no tenemos aproximadamente cuántos amigos se conectan, pero sí sabemos que está mi suegro ahí escuchando y no sabemos cuántos amigos más estén en sintonía de esta programación. Yo creo que la introducción que mi esposa daba, creo que es bien interesante porque creo que el propósito de nosotros estar aquí enfrente de estos micrófonos y creo que el propósito también de que usted esté escuchando en esta mañana,
creo que es porque Dios tiene un propósito en su vida. Amén. Yo quiero dirigirme a los amigos en esta mañana, que Dios tiene un propósito con usted, amigo. Dios le interesamos, creo que a Dios le interesa todo ser humano, Así porque es. Él los formó. Así es. Nosotros podemos encontrar en el primer libro de la Biblia, en Génesis, cómo Dios formó todo lo que existe y cómo también Dios formó al ser humano, al primer hombre, aquel hombre llamado Adán. Dice que del polvo de la tierra formó aquel hombre y dice que sopló en él y le dio aliento de vida. Y Dios nos hizo con un propósito a cada ser humano. Seamos como seamos, Dios nos creó con un propósito. Así es. No simplemente nos creó para ver cómo quedaba lo que Él hacía y los puso allí en la tierra para ver qué hacíamos nosotros. No, Dios creo que los creó porque está interesado en cada ser humano. Así Y es. yo quiero dirigirme a los amigos en esta mañana de que hay esperanza todavía. Amén. De que en esta mañana creo que, como mi esposa daba su pequeño testimonio, creo que cada uno de nosotros como cristianos, si nos pusieran a testificar, nosotros creo que pasaríamos horas y horas hablando de esa experiencia maravillosa que nosotros pudimos vivir. Así es. Porque cada uno de nosotros vivimos una vida desagradable, una vida que en su momento posiblemente la disfrutamos, pero que después terminamos cansados, frustrados, agotados y sin fuerzas. Así es. Y podemos hablar de la experiencia que vivimos con el Señor cuando nos acercamos a Él y cómo Él nos dio vida. Dice la palabra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así es. Entonces es interesante que nosotros como oyentes, como amigos que no conocemos del Señor, fuera bueno que en esta mañana le demos nuestro corazón al Señor. Así Él es. quiere salvarnos, quiere sanarnos. Él quiere restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio. Él quiere hacer de nosotros una persona, una criatura nueva, una persona diferente. Amén. Y yo quiero hacer énfasis en eso, de que hoy el Señor creo que nos está llamando, siempre el Señor nos está llamando, Amén. nos está diciendo, ven a mí, ven a mí, yo estoy esperándote. Así Pero es. nosotros tenemos que dar ese paso importante. Así como nosotros un día también tuvimos que dar ese paso importante de que el Señor entrara en nuestra vida, y creo que es una experiencia que nunca nos vamos a arrepentir de eso que hicimos. Así es que le dejo con esta reflexión, amigo, en esta Así mañana. es. Pero ¿qué es el evangelio en sí? El evangelio, hermanos, son las buenas nuevas de salvación. Es ese regalo que el Señor nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. Hermano, el evangelio se refiere a anunciar la buena noticia de que hay ahora un medio de salvación para el hombre. En la actualidad, hermanos, antes, cuando el hombre pecaba, tenía que hacer sacrificio de sangre, porque sin sacrificio, sin sangre, no había perdón de pecados. Así es. Y tenían que sacrificar algún animalito para que el hombre pudiera estar a cuenta con Dios. Hermano, pero ahora, cuando llegó Jesucristo, el evangelio vivo, cuando llegó ese mensaje de amor, Él vino a hacer el sacrificio de amor en la cruz por usted y por mí. Podrá haber, yo quiero decirle que podrá haber a lo largo del evangelio, ¿verdad? Muchas enseñanzas edificativas para la familia, para las vidas, cómo salir adelante en medio de las drogas, cómo salir adelante en medio de las depresiones, cómo salir adelante con hijos rebeldes, cómo salir adelante en problemas matrimoniales. Hermano, y todo eso está bien. Lo que yo quiero aquí hacer énfasis es de que es el evangelio de la cruz, es el mensaje de la cruz, el que transforma al hombre. Es en sí el que transforma al hombre. Podemos tener bíblicamente, usando términos bíblicos, inclusive el amor de Dios, el amor de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús para formar líderes, para formar damas, para formar caballeros, para formar matrimonios. Pero es el mensaje del sacrificio que hizo Jesucristo por darnos perdón a todos aquellos, porque hay una realidad.
La Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por medio del evangelio es que Dios termina su enemistad con el hombre. Así es. Elimina la condenación de la humanidad y por medio de este evangelio establece en nosotros la salvación, un reino inconmovible, hermanos. Y es por medio de ese sacrificio en la cruz que el hombre es confrontado de sus pecados. Así es. No simplemente se siente bien, no simplemente cambia algunas cosas para mejorar en las áreas que está mal, sino que el evangelio transforma al hombre y a la mujer. Eso es lo que hace el evangelio. Así es. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios? Y es que creo que Pablo, más que todos los hombres, él pudo experimentar que verdaderamente el evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo, siendo una persona conocedor de la ley, un hombre estricto, que él mismo lo testifica, un Así hombre es. que vivió fariseo, dice que el fariseísmo era una de las sectas más estrictas de aquel entonces, y Pablo perteneció a esta secta de los fariseos. Así es. Y Pablo, hermanos, cuando nosotros meditamos, ¿por qué Pablo dice que el evangelio es poder de Dios? Porque Pablo, siendo una persona religiosa que conocía bien la ley, conocía bien de principio a fin lo que era la ley. Hermanos, pero Pablo pudo darse cuenta que eso que él sabía, que él entendía y que él practicaba, a lo mejor no lo había hecho que tuviera ese cambio personal. Él era un perseguidor de la iglesia. Para aquellos que son amigos que no conocen, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos en aquel entonces. Pablo mataba a los cristianos. Pablo aprobaba que apedrearan, que mataran a los cristianos. Él mismo lo testifica. Así es. Entonces, el apóstol Pablo, siendo un personaje religioso, que él creía que hacía bien matando a los cristianos. Así es. Pero que un día dice la palabra que este hombre tuvo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor cambió la vida de este ser humano para siempre. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver de que este hombre dice con firmeza porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y nosotros como cristianos podemos también decir lo mismo. ¿Por qué podemos experimentar que es poder de Dios? Porque el evangelio es lo único que cambia. Amén. Mire que en este mundo en el cual vivimos, yo no sé exactamente cuántas religiones existen, pero sé que existen muchísimas religiones. Así es. Muchísimas. Y que posiblemente algunas sean buenas porque te enseñan a ser un buen ser humano, una buena persona respetuosa. Posiblemente sean buenas por eso, pero no causan ese impacto que causa el evangelio en el corazón. Entonces, y eso es el poder de Dios, es el poder del evangelio, es el poder de cambiar a aquella persona que nunca nadie pudo cambiarla, ni la autoridad, ni la religión, nada. Pero que la palabra, el poder del evangelio pudo transformarla, pudo cambiarla. Entonces Pablo pudo experimentar eso, que la religión que él practicaba no pudo cambiarlo. Lo que él practicaba, lo que él leía a diario, no pudo hacer ese cambio interno, pero que este encuentro que tuvo con el Señor, dice que cambió su vida. Él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Así es. Eso fue lo que Pablo le dijo al Señor. Entonces, y nosotros, hermanos, podemos experimentar también ese poder del evangelio, ese poder que cambia, ese poder que transforma, ese poder que creo que es imposible que nosotros podamos explicarlo a cabalidad, qué es lo que se siente cuando ese poder llega a nuestra vida, porque es un poder sobrenatural, un poder inmenso, un poder que yo creo que los amigos tendrían que experimentar esto que nosotros estamos hablando. Así es. Así como Pablo lo experimentó, así como nosotros lo hemos experimentado, y poder decir también, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y es interesante lo que decía mi esposo, que muchas denominaciones, muchas religiones, digámoslo así, para hacernos entendibles, hermano, podrán enseñarte cosas buenas, moralidades, pero hay solo un camino que lo tiene el evangelio. Es el camino a la salvación. Y la salvación viene por Jesucristo, el sacrificio que él hizo en la cruz.
El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz es el medio que nos reconcilia con Dios. Es el medio para nosotros poder ver a Dios un día. Es el medio para poder pasar la eternidad con Dios. Entonces, no solamente el evangelio no solamente son principios morales. El evangelio no solamente son buenas enseñanzas. El evangelio es poder de Dios. Así es. Dice una explicación que cuando dices poder de Dios es dinamita, es potencia de Dios. Eso es lo que es el evangelio. Eso es lo que confronta al hombre. No hay otro evangelio, como le decía el mismo Pablo a los Gálatas. No es que haya otro evangelio. ¿Te recuerdas aquella ocasión cuando llegó Pablo con los Gálatas y donde había empezado una iglesia fuerte? Y le dice allá por el capítulo 1 y su versículo 6 en adelante, le dice, me estoy maravillado, le dice Pablo. O sea, estoy asombrado, estoy más bien asustado de que ustedes tan pronto les dice, que hayan dejado, le dice, lo que era el verdadero, que se hayan alejado. Cuando tú dejas el verdadero evangelio, dice, pronto os hayas alejado, o sea, te alejas de Dios. Te alejas de Dios, que por la gracia de Cristo, dice, para que seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, les dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban. Y yo aquí quiero que usted ponga mucha atención. Aquellos que predican la palabra, aquellos que enseñan, aquellos pastores, aquellos hermanos, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros queremos llevar un evangelio diferente, dice Pablo que no es que haya otro, pero dice, sino que hay algunos que os perturban. Eso es lo que hace un evangelio diferente. Perturba a aquellos que están siguiendo el evangelio de verdad, el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros venimos con otra palabra, cuando nosotros venimos a cambiar, diluir, agregar al evangelio, estamos perturbando a los siervos del Señor, a aquellas ovejas, estamos perturbando sus vidas. Y quieren pervertir, dice Pablo, en el versículo 2 del capítulo 1 de Gálatas, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No seamos perturbadores, ni queramos cambiar el evangelio que es poder de Dios. Así es. Pablo, cuando dice en Romanos 1, en el versículo 16 que leíamos en adelante, 16 y 17, que dice, no me avergüenzo del evangelio. Fíjese que Pablo había pasado por bastantes dificultades. Pablo, no crea que se la llevaba tan bonito, hermano. Él había sido perseguido. Él era perseguido y no solo eso, hermano. Él, aparte, se habían burlado de él. Se habían burlado de sus enseñanzas. Se habían burlado de que él estaba predicando el evangelio que antes perseguía. Así es. Hermano, y quiero decirle que él todavía dice aquí, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que ahorita nosotros, usted y yo, es lo que tenemos, aquellos que hemos conocido al Señor. Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. Fíjese que Pablo fue encontrado por la luz del Señor. Y acordémonos nosotros cómo nos encontró el Señor y nos quitó la venda de la religiosidad y nos dio una nueva vida, nos dio el poder del evangelio. No tenemos otro más, aquí no tenemos más que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Mínimamente. Lo más mínimo que podemos hacer es predicar este evangelio sin perturbar, Así es. sin cambiar, porque no es como que haya otro evangelio, dice Pablo a los Gálatas en versículo el 6 en adelante, allí en capítulo 1. No es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que están perturbando y queriendo cambiar lo que es el evangelio de Cristo. Y fíjate que yo creo que el diablo más que todo
él sabe perfectamente que el evangelio es poder de Dios. Así es. Los políticos de aquel tiempo y de hoy, de este tiempo, ellos saben que el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia, cuando nace allá en el día de Pentecostés, la iglesia sufrió una de las persecuciones bien tremendas, bien duras, bien crueles. Y que este hombre, Pablo, el que nosotros estamos hablando, formó Amén. parte de los que perseguían a la iglesia. Pero ¿qué le quiero decir con esto? La iglesia, cuando se levanta, empiezan a perseguirla, pero dice la palabra, da testimonio que mientras más eran perseguidos, más la iglesia se fortalecía. Así Y nos es. llama la atención, acordémonos que en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, ya existían algunas religiones. Así es. Incluso dice que en el capítulo 6 de Hechos, capítulo 5 de Hechos, me llama la atención de que metieron a la cárcel a Pedro y a Juan. Así es. Y que estos hombres, dice que estando en la cárcel por predicar el evangelio, pero dice que los tenían reunidos y había un hombre, un fariseo llamado Gamaliel. Ujú. Dice que era venerado por todos, un hombre altamente preparado, que este hombre fue el maestro de Pablo. Así Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Así es. Y este hombre, fíjese lo que este hombre les dijo a aquellos que habían echado mano a los apóstoles. Dice el capítulo 5 y el verso 34, dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó Así que es. sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados Así es. y reducidos a nada. Así Dice es. el 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó a muchos en pos de sí. Así Llevó es. a mucho pueblo en pos de sí. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y me gusta el 38, dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas es. si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire, esto es interesante, Así es. porque este hombre da testimonio que él había sido testigo de hombres que se habían levantado, que eran hombres famosos con enseñanzas que tenían un cierto grupo que los seguían. Así es. Pero dice que ellos fueron muertos fueron y todo dispersados. se dispersó, se terminó. Entonces, pero este hombre dice: si esta obra es de los hombres, vamos a terminar con ello. Pero si es de Dios, no vamos a poder. Así es. Y eso es el poder del evangelio. Ese es el Este poder de hombre Dios. entendía que eso es poder del evangelio. ¿Por qué Amén. cree que en este tiempo, hermanos, por qué cree que los países que son los países comunistas, aquellos dictadores, por qué cree que se oponen al evangelio? ¿Por qué cree que regulan el evangelio? ¿Por qué cree que en esos países no dejan con libertad que se predique el evangelio? Es por lo mismo, porque saben que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio cambia a las personas, que el evangelio transforma a las personas. Entonces a ellos da libertad a las personas. A ellos no les conviene que el evangelio sea predicado en esos países. Por Así eso es. tienen regulado el evangelio. Por eso en muchas ocasiones predican y ellos tienen controlados los sermones que ellos dan. Así ¿Por qué? es. Porque no les conviene que el pueblo, que la nación sea libre y conozcan el verdadero, el evangelio. Así Entonces, es. porque el evangelio liberta, el evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces, y esto es interesante, por eso nosotros damos testigo de que el evangelio es poder de Dios para salvación, Amén. porque cambia al ser humano, cambia el corazón más duro, puede cambiarlo. Así es, hermanos. El mensaje y más importante del evangelio
es en sí ese sufrimiento, la cruz del Calvario y que Él resucitó. Hermano, el Evangelio, hermanos, da la salvación, que es un regalo. No hay nada que usted y yo podamos hacer aquí por obra, porque dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero sabe una cosa, aunque ningún esfuerzo humano pueda darme la salvación, Jesucristo por medio de su evangelio, por medio de su sacrificio, Él nos dio la salvación. Solo que nosotros, así como aquí dice, tiene que ser por fe. Así es. Tiene que ser una fe salvadora que produce obediencia, produce sumisión y produce que el señorío de Cristo esté sobre todo antes de cualquier cosa. Así es. Fíjese que nosotros podamos acordarnos qué fue lo que nos sacó del pecado. ¿Qué fue? Fue el evangelio. Así es. Nosotros podemos decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él había sido encarcelado en Filipos. Él había sido echado de Tesalónica. Él había sido sacado a escondidas, ¿te acuerdas? De Berea. Él se burlaban de él en Atenas, ahí cuando él empezó a filosofar con aquellos hombres también. Y donde a mí me causa bastante curiosidad, hermanos, que ahí ellos, antes de que, cuando él les empezó a hablar, y cuando él empezaba ya a hablar de que ese que les estaba presentando era el sacrificio que vino a darnos salvación, ellos lo echaron, lo callaron, lo pararon y lo echaron. Entonces el mensaje de la cruz ahí no se predicó. Y podemos ver, ¿verdad?, que ahí no quedó en una iglesia. Porque aunque pudo filosofar, se burlaron de él al final, pero se puso a debatir con ellos en cuanto a filosofía de quién era el Dios que estaba ahí, que adoraban al Dios desconocido. Hermanos, ahí no se presentó el mensaje de la cruz. Y curiosamente ahí no quedó una iglesia. Es que es el mensaje de la cruz que da vida. Yo creo que si en aquel entonces, hace 14 años, a mí me hubieran dicho cómo me hubieran dado un mensaje: ve a Jesucristo para que te salve tu matrimonio. Ve a Jesucristo, mira, hace estos métodos. Mira, hay unas enseñanzas matrimoniales, hay unas enseñanzas para jóvenes. Hermano, y que eso es bueno, yo apoyo, gloria al Señor. Pero lo que más importante fue, es que a mí se me presentó el amor de Cristo por medio de su evangelio. El amor, el sacrificio vivo, que yo ya no tuve que ir a pagar yo merecía pagar en aquella cruz. Yo merecía estar ahí en lugar de Jesucristo. Pero el mensaje que me dieron, que Él murió por mí, ese fue el que hizo efecto en mi vida. Ese es el que me dio a mí una nueva oportunidad. Y yo puedo decir que aunque yo no fui apedreada, yo no fui juzgada como insensata, como lo fue Pablo, no se burlaron de mí, no me sacaban a escondidas a mí el Señor me dio salvación por medio de Cristo, y yo puedo decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Me dio una nueva oportunidad de vida, me dio una nueva oportunidad de un matrimonio mejor, de darle a mis hijos algo que dejarles. Hermano, el evangelio es poder, es dinamita de Dios. Así es. Y es que yo creo que cuando nosotros comprendemos, como cristianos, cuando comprendemos que el evangelio es poder de Dios, hermanos, yo creo que de Él viene todo. Nosotros tenemos que interesarnos en agradar a Dios. Amén. Tenemos que interesarnos en hacer las cosas mejor cada día. Hermanos, porque es importante que nosotros, si hablamos que el evangelio es poder de Dios, tenemos que haberlo experimentado, tenemos que vivirlo, tenemos que realmente el poder de Dios es dinamita, es algo inexplicable, es algo poderoso, algo que transforma, algo, hermanos, que cambia totalmente al ser humano. ¿Te acuerdas cuando Pablo le dijo a aquel hombre, cuando estaba siendo interrogado, le dice, y esto me llama la atención, le dice: Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco? ¿Por qué? Porque Pablo hablaba con seguridad, hablaba de aquel poder que él mismo había experimentado. Amén. Y estos hombres, sabiendo de que Pablo era una persona preparada, ellos pensaban que el mucho conocimiento lo estaba volviendo demente a Pablo. Pero es que Pablo había experimentado el verdadero poder de Dios. Por eso nosotros, hermanos, no importa lo que estemos pasando, cuando el poder de Dios está con nosotros, hermanos, vamos a poder ser firmes y seguir adelante. Y es importante que nosotros, cuando hablamos del poder de Dios,
que nosotros mismos podamos experimentarlo, porque es interesante. Así Pablo, hermanos, un hombre que experimentó tantas cosas, y él con seguridad, todo lo que pasó, todo lo que pudo acontecerle en su vida mientras predicaba, era apedreado, pasó hambre, Así pasó es. desnudez, pasó naufragio, tantas cosas, y eso lo hizo fuerte para poder decir: no me avergüenzo del evangelio. Así ¿Será que es. nosotros, hermanos, podemos decir también: no nos avergonzamos del evangelio? Nosotros, tomando en cuenta que hoy en día vivimos un evangelio prácticamente a nuestra manera, un evangelio prácticamente que no nos esforzamos y seguimos aparentemente siendo buenos cristianos. ¿Será que nosotros también podemos decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, cuando nosotros no testificamos en los lugares públicos de que realmente somos cristianos, cuando nosotros no le hablamos a aquel que necesita el evangelio? Hermanos, yo creo que si nosotros decimos que el evangelio es poder de Dios, es porque lo estamos disfrutando, lo vivimos, y que también queremos compartirlo. Así es, porque me acordaba hoy que decías que se burlaban de Pablo porque las muchas letras lo habían enloquecido. Acordémonos que en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios, hermano. Esta palabra que es locura para los que se pierden, dice 1 Corintios, es para usted y para mí, que nosotros que le conocemos, esta palabra de locura para todo el mundo, para usted y para mí es poder de Dios, es dinamita, es aquel evangelio que libera de la pena del pecado, de la paga del pecado, porque la paga del pecado, dice la palabra del Señor, que es muerte. En otra escritura dice que en hebreo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y usted y yo ya no la tenemos que derramar. Jesucristo, el sacrificio perfecto, el único que pudo haber dado ese sacrificio por usted y por mí, él ya derramó su sangre preciosa. Esa sangre preciosa que nos va cada día santificando. El evangelio es una muestra que Dios, un Dios que estaba airado con el hombre, después de que pecó allá en el huerto del Edén. El evangelio, después de que estaba airado contra el pecador, ahora me recuerda en Cristo que Él nos ama, me enseña que aunque yo era culpable, ahora yo por gracia soy salvo. Que aunque yo era pecador y que ya tenía que llevar el juicio sobre mí, ahora yo ha declarado, el evangelio me ha declarado inocente. Me enseña que el pecado siempre va a ser juzgado, pero me recuerda que Cristo es mi abogado. Así es. Que Cristo es mi abogado. El evangelio me demuestra que el pecador es digno de muerte, pero también me recuerda que ya Cristo murió por mí. Hermano, finalmente, el evangelio me muestra que la muerte es enemigo poderoso del ser humano. Pero sabe una cosa, la tumba no pudo detener a Cristo de la gloria. Él resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del evangelio, el que usted y yo tenemos que llevar. Y dijo el Señor que lo lleváramos a toda criatura, que lo lleváramos, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No nos avergoncemos de llevar el evangelio. No nos avergoncemos. Vayamos. Es bueno que nosotros aprendamos, hermano, teología, aprendamos a cómo llevar las enseñanzas, leamos y nos instruyamos y nos capacitemos, pero nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor y que fue el mensaje del evangelio que nos dio vida. Al menos a mí me dio vida. Y a ti, hermano, ¿de dónde te sacó el Señor? Y a ti, amigo, ¿de dónde te puede sacar el Señor? El Señor te quiere dar vida, te quiere dar una nueva vida y una vida en abundancia. Dice la palabra del Señor que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Quieres recibir las misericordias del Señor cada mañana? Entrégate a Él, a este Jesucristo que trajo el evangelio de poder, que transforma vida, que si Cristo contigo, ¿quién contra ti?
Yo creo que nosotros, a través de la palabra, hemos visto hombres que realmente han experimentado el poder de Dios. Amén. Hombres que han experimentado y que han conocido a Dios realmente. Así es. Y yo creo que en este tiempo en el cual vivimos, hay muchos cristianos y muchos existen alrededor del mundo, pero creo que, hermanos, nos hemos nosotros acomodado. Así es. Y eso ha hecho que nosotros mismos no testifiquemos del poder del Evangelio. Eso mismo ha hecho que nos Amén. acomodemos al sistema de vida que actualmente tenemos. Y eso es lo que no nos permite que testifiquemos realmente el verdadero poder del Evangelio. Así es. Cuando meditamos esto, yo me recuerdo de aquel hombre llamado Elías, cuando pudo enfrentarse a aquellos 450 profetas de Baal. Poder de Dios. Este hombre Elías pudo ser testigo del poder inigualable de un Dios Amén. poderoso. Este hombre Elías pudo ser testigo de que Dios respaldó aquella valentía que él tuvo para poder enfrentar a aquellos hombres que estaban clamándole al Dios de ellos, pero que el Dios de ellos nunca les contestó. Así es. Nunca respondió, porque simplemente era algo fabricado, era algo hecho a manos, que no tenía poder, no tiene poder. Así es. Pero que Elías, hermanos, pudo, hermanos, comprobar que el Dios al cual nosotros le servimos es el Dios que responde, el Dios que escucha y el Dios que está atento al clamor de sus hijos. Amén. Elías fue testigo de aquel gran estruendo que Dios hizo, cómo consumió el holocausto que Elías había preparado, hermanos. Y es que muchos hombres pudieron experimentar de que realmente el Dios poderoso al cual nosotros le servimos realmente es poder. Amén. Es poder, es dinamita, es poder. Es poder de Dios. Amén. Hermanos, y es lo que nosotros tenemos que atestiguar en este tiempo. Es lo que nosotros tenemos que testificar de que el Dios al cual nosotros le servimos. Imagínense, ¿cómo yo puedo testificar de un Dios que es poderoso cuando todo el tiempo me estoy quejando? Así es. Yo no puedo, ¿cómo voy a testificar de un Dios poderoso cuando todo el tiempo estoy llorando por lo que están Estoy diciendo, quejando. por lo que estoy escuchando? Hermanos, el Dios poderoso al cual nosotros le servimos, nosotros también podemos experimentar, pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Acercarnos más a Dios, conocer más a Dios, conocerle verdaderamente, tener ese encuentro como estos hombres tuvieron ese encuentro con él, con Dios. Así es. Eso es lo que nosotros necesitamos para que realmente decir también que no nos avergonzamos. Por eso muchos cristianos hoy se avergüenzan del Evangelio. Así es. ¿Por qué? Porque realmente no le han conocido. No le han conocido. el Predican, poder de Dios. enseñan y hacen tantas cosas, pero no le han conocido. Así es. ¿Por qué? Porque no han tenido ese encuentro verdadero con Él. Ese encuentro que cambia, ese encuentro que transforma. Hermanos, pero es importante que nosotros en este tiempo nos acerquemos a Dios y que realmente podamos conocer al Dios poderoso al cual nosotros le servimos, al cual nosotros, hermanos, testificamos, al cual nosotros presentamos a los amigos. Así es. Es interesante que nosotros podamos conocerle mejor cada día. Amén. Yo creo que nosotros no podemos enrolarlos en el sistema de vida que en este tiempo estamos viviendo. Hay tantas cosas que nos apartan de la presencia de Dios, tantas cosas que nos apartan, que nos hacen a un lado del verdadero poder de Dios. Así es. Nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, tener esa intimidad más seria con Dios. Así es. Y poder ser testimonio en este mundo, porque realmente la gente que no conoce al Señor quiere ver en nosotros que realmente al Dios al cual le servimos es poderoso. Amén. Acordémonos de aquellos hombres que echaron al horno de fuego. Creo que mi esposa comentaba de eso hace unos sábados atrás. Estos hombres decidieron que los echaran al fuego al horno de fuego antes que adorar aquella estatua. Entonces estos hombres habían conocido el poder de Dios, sabían que Dios de ahí los iba a librar, de ahí los iba a rescatar. Y los libró porque ellos tenían puesta la confianza en el Dios poderoso, en el Dios que realmente tiene más poder que cualquier poder que puede tener cualquier político en este entonces, que cualquier autoridad.
Así es que, hermanos, cuando nosotros conocemos al Dios poderoso, vamos a estar confiados en el Señor y vamos a estar seguros de que Él es poderoso para librarnos de cualquier dificultad. Así es, hermano. Y es que eso es lo que hace el evangelio en el corazón del hombre. Trae convicción del poder de Dios. Una profunda convicción, hermano, que también se hace que nosotros reflexionemos. Sabe que así como los ejemplos que mencionaba mi esposo, ¿verdad? Sobre cómo Elías vio el poder de Dios. Fíjese que cuando llevas tú el evangelio de Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes cuando en Hechos Pedro predica aquella multitud? Aquella multitud, hermanos, que se convirtieron más de 3,000. ¿Y qué es lo que pasó después de que Pedro testificó de la vida de Cristo, del evangelio? ¿Qué es lo que pasó? Pasó de que aquella gente se constristó, aquella gente se afligió, hubo una convicción de pecado, se sintieron mal en verdad y dijeron, varones, le decían a los apóstoles, ¿qué haremos ahora? Ese es el poder de Dios. Así es. No cualquier mensaje de prosperidad, de que te vaya bien, no cualquier mensaje que te haga sentir bonito va a traer convicción de pecado. Exacto. El mensaje del evangelio, la cruz, es la que hace que el hombre tenga esa convicción de que es pecador de delante de Dios. Y aquellos hombres hicieron una franca confesión. En Hechos capítulo 9, en su versículo 6 en adelante, dice que aquellos hombres dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice Pedro? ¿Qué les dicen? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Ese era el Espíritu Santo obrando cuando se lleva el evangelio de la cruz, cuando se lleva el testimonio de lo que vino a hacer Cristo por nosotros, que nos lleva a arrepentirnos, cambiarnos nuestra mente de un mundo total acerca de Jesucristo, de que Jesucristo lo creemos. Ay, qué lindo Jesucristo, Dios, Jesucristo es amor. Sí, Jesucristo es amor, pero es poder de Dios para transformar, es poder de Dios para salvar la vida eterna. Mire, aquí dice, en la palabra del Señor dice, en Salmos capítulo 90, que nuestra vida finita aquí en la tierra, a lo más 70, 80 años, y dice, porque pronto pasan y volamos. Pero el evangelio nos da una vida eterna, nuestra alma. El cuerpo quedará al polvo, ahí se lo comerán los gusanos, el cuerpo. Pero ¿sabe una cosa? Nuestra alma, cuando recibe el evangelio de Jesucristo, es eterna para pasarla con Él y no pasarla en la eternidad, en un tormento eterno, en un tormento. Eso es lo que hace el evangelio en la vida. Arrepentirnos, al hacer, mire, a que nosotros recibir el evangelio, nos damos de cuenta que es poder de Dios. Porque hay veces que pasan cosas en su vida, en mi vida, que solo Dios pudo haber estado ahí. Solo Dios nos levantó. Solo Dios pudo quitar ese dolor. Solo Dios pudo hacer que perdonáramos. Solo Dios pudo hacer que nosotros amáramos. Solo Dios pudo quitarnos la malicia, sacarnos de los vicios, sacarnos de... Nosotros no podemos decir, hasta que deje de hacer esto voy a aceptar al Señor. Es el Señor cuando tú te dispones, abres tu corazón, que ese es el poder de Dios. Así es. Por eso nosotros no lo podemos cambiar. No podemos cambiar este evangelio, como decía Pablo a los Gálatas. Dice, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban. No perturben más el evangelio, porque daremos cuenta. Acordémonos qué es lo que dice Santiago. Dice que nosotros, los que enseñamos, daremos mayor cuenta. Así es. Seremos juzgados mayormente por la palabra que nosotros enseñemos. No hay otro evangelio. Nosotros mismos, dice Pablo, que aunque bajara un ángel del cielo, que aunque él mismo les predicara un evangelio diferente, dice, sea anatema. Pero varias versiones, la Nueva Versión Internacional, la de la Biblia Habla Hoy, dice, esa persona que está trastornando, dice, que anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, dice que caiga
maldición del Señor. Que sea maldito, dice otra versión. Hermano, yo no quiero pasar por ahí. Yo quiero mejor anunciar las buenas nuevas de salvación. El evangelio ya está completo. El evangelio solo tiene que ser predicado. Usted no se preocupe de que si no lo atienden, de que si no lo quieren, de que si no lo tratan bien. ¿Sabe una cosa? Pablo no le importó el ser humillado, la vergüenza, los sufrimientos. Aunque él lo humillaron tanto, eso no lo tomó en cuenta. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que él se mantuvo firme en predicar el evangelio del Señor. Él se mantuvo firme, dejó toda ansiedad, dejó todo aquello que le pudo haber, la ridiculización que le hicieron, lo dejó aparte. Así es. Y predicó el evangelio de la cruz. Sí, yo creo que, bueno, estamos ya para culminar, para terminar. Sí, amén. Pero yo creo que es bien interesante que nosotros podamos meditar en que el evangelio es poder de Dios. Amén. Y cómo se manifiesta el poder de Dios a través del evangelio, a través de predicar la palabra, a través de anunciar la palabra. Y es que yo creo que, amén, hermanos, por muy duro que sea una persona, el evangelio cuando se predica con poder, y nosotros sabemos que el evangelio es poder y lo estamos dando con poder, aquella persona, por muy dura que sea, hermanos, pero siente aquello en el corazón, porque la palabra causa un efecto en el corazón, ya sea positivo o un efecto negativo. Así. Pero la palabra siempre hace algo en el corazón, siempre penetra la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que el evangelio se manifiesta? A través de la palabra, a través del poder. Entonces, y estos hombres, esto fue lo que experimentaron, de que lo que ellos habían conocido era mejor que lo que tenían antes, era mejor que lo que practicaban antes. Pablo se dio cuenta que lo que el evangelio es eso que cambia, eso que transforma, y que lo que él practicaba nunca pudo cambiarle, al contrario, lo hacía más violento cada día, lo hacía más asesino cada día, lo hacía más despiadado cada día. ¿Por qué? Porque no le importaba el sufrimiento humano, no le importaba apedrear, matar, colgar, arrastrar a aquellos cristianos, aquellos que le servían al Señor. No le importaba nada, no le dolía. ¿Por qué? Porque él estaba consciente que lo que hacía, lo hacía porque era lo que le enseñaban, lo que él había aprendido por medio de la religión. Mas sin embargo, después se dio cuenta que estaba totalmente equivocado y que el verdadero evangelio es aquel que trajo nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo dio vida, lo dio la victoria cuando Él pudo vencer a la muerte, cuando Él resucitó entre los muertos. Hermanos, esa fue la victoria que nos dio a nosotros, fue el poder que nos dio a nosotros como iglesia. Ese fue el poder que le dio a usted para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Así es que yo le digo en esta mañana que como cristianos no nos avergoncemos, como cristianos fortalezcámonos cada día en el poder de su palabra. Cada día el enemigo se va a levantar, va a hacer muchas cosas para que la iglesia calle, para que cada uno de los predicadores callen, pero nosotros, hermanos, hemos creído en algo que es poderoso, en algo que nos cambió y que nos sigue transformando aún todavía, porque cada día vamos aprendiendo más. Así es que le dejamos con esta reflexión, que podamos meditar en lo que nosotros hemos conocido y creído, que es poderoso, que no es una simple filosofía que se inventó en los años, en el primer siglo. Yo creo que en el tiempo de Pablo, muchas filosofías existían allá cuando él llega a Atenas. Existían muchos hombres que los menciona ahí Pablo. Muchas sectas con muchas filosofías que en su tiempo fueron filosofías que florecieron. Pero que todo eso se terminó, se acabó. Pero el evangelio no es una filosofía que se inventó en el primer siglo. No es algo que vino y que... es algo que vino para quedarse, algo que tiene poder, algo que no es un simple cuento, es algo poderoso. Así es que eso es interesante, amado hermano, que nosotros podamos conocerlo cada día. Así es, amado hermano, el evangelio
nos justifica, nos enseña que nos justifica gratuitamente por la gracia de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Mismo Romanos lo dice ya como en el capítulo 3, que por la gracia de la redención de nuestro Señor Jesucristo, este poder del evangelio puede ser nuestro también, puede ser suyo también, para sanar, para liberar, para salvación, para justificación, para transformar. El poder del evangelio lo hace. Cuando hay corazones que se entregan, lo reconocen. Hay una nueva vida en cuando uno acepta este regalo de la salvación por medio del evangelio, que es poder de Dios. Compartimos esta mañana. Y así, hermanos, yo quiero darle las gracias a todos aquellos que se añadieron a esta enseñanza. Gracias, hermanos, les amamos en el Señor. La hermana Elba Cruz, mi hermana Jenny Ramírez allá por Bryan, Texas, a mi hermana Lorena que está por ahí dejando sus mensajes. Hermana, sabemos, sí, hermana, gracias. Ninguna religión cambia, solamente nuestro Señor Jesucristo, dice mi hermana, a través de su palabra, y nos limpia de pecado cuando nos entregamos a Jesucristo y las estamos en nuestro corazón. Claro que sí, hermana. Mi hermana Jenny dice, hermanos, muy bonita enseñanza, Dios los siga usando cada día. Gracias, hermana Jenny, Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Mi hermana Alba, saludos. Todos mis hermanos que están por ahí, mis hermanos Gelacio y mi hermana Silvia, mi hermana Cecilia Terán. Ay, qué bonita audiencia tenemos el día de hoy. Y hermanos, gracias por estar ahí. Dios está haciendo, el poder de Dios hace cosas buenas, nuevas. Y aquí, como compartía el día de ayer, nosotros, hermanos, lo único que tenemos que hacer, por lo menos en nuestra vida tan finita, agradar a nuestro Rey, a nuestro Dios. Así es. Tratar, si Él dice, vayan llevando este evangelio, vamos, hermano, seamos obedientes a ese llamado. No luchemos más, hermano. Sabe que las vidas se están perdiendo y mínimamente lo que podemos hacer es agradar al Señor, buscar las almas, llevar esta salvación. Sabe que esto no tiene precio. El evangelio no tiene precio. ¿Cómo pagarle a nuestro Dios todo lo que ha hecho? ¿Cómo le puede usted pagar a Dios? Dígame, ¿cómo le puede usted pagar a Dios si en verdad ya todo está dado? Ya a precio de sangre fuimos comprados. Así es. El poder del evangelio, hermanos, es dinamita, transforma, levanta, capacita. Él rompe cadenas. Es que no hay nada imposible para Dios. Cuando tú conoces el verdadero evangelio, tú te constritas por aquellas almas que están siendo engañadas, por aquellas personas que no han querido reconocer al Dios Todopoderoso como el único, el verdadero medio, el que mandó más bien el medio para reconciliarnos con Él, que no hay otro. Dice Jesucristo mismo, Él testifica, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y no hay nadie, no hay otro camino al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice Jesucristo, y es de creer esta palabra que nos dejó el Señor, ese evangelio que venía siendo anunciado desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, de cierto te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesús. Y no diciéndole a Pedro que en él iba a edificar la iglesia, sino que en él, Jesucristo. Es la piedra. Y le dijo al final, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Gloria a Dios. Eso, hermano, nos dice que el evangelio es poderoso. De Dios. Amén. Que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Así es que, hermano, el evangelio que nosotros hemos conocido realmente es poderoso, es poder de Dios. Amén. Así es que no se siente usted menospreciado por lo que dicen por ahí. No se siente usted poco por lo que escucha por ahí. Crea que el Señor es poderoso y que nosotros le servimos a un ser inigualable. A alguien, hermanos, que es eternamente desde el principio hasta el fin. Él no tiene fin. Él es eterno para siempre. Así es, Él es el alfa y omega. Él es el alfa y el omega. Él es poderoso, hermanos. Así es que no nos sintamos tristes, no nos sintamos aunque llegue el cansancio físico, llegue tal vez el cansancio espiritual, Amén, pero fortalezcámonos en la presencia del Señor y pidámosle fuerza cada día, hermanos, y anhelemos
conocer más del poder de Dios. Amén. Anhelemos más conocer de la presencia de Dios. Y Dios, hermanos, es fiel para poder darnos lo que nosotros le pedimos. Y creo que en este tiempo y más que nunca necesitamos, hermanos, fortalecernos en el Señor, ya que tantas cosas que están pasando. Yo creo que solo aquellos que han conocido el poder de Dios, aquellos que realmente le han conocido de verdad, son los que van a permanecer firmes. Amén. Así es que les amamos, hermanos, amigos. En el nombre del Señor les amamos y los esperamos aquí el siguiente sábado. Si el Señor no ha venido, estaremos aquí con una nueva programación, con una nueva bendición de parte del Señor. Así Amén. es que saludos a todos ustedes que nos están escuchando en los diferentes medios, diferentes plataformas, diferentes países, diferentes ciudades. Bendiciones para ustedes. Reciban Amén. en el nombre del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta audiencia, Dios mío. Pero más, Señor, te doy las gracias, Señor, mayormente por tu palabra, Dios mío, por este evangelio, Señor amado, que fue dado a nosotros, Dios mío. Padre eterno, tu palabra dice que a los tuyos, Señor, tú viniste y los tuyos no te recibieron, y es ahí donde nosotros, Señor, alcanzamos la salvación. Ya no hay más sacrificio que ofrecer, Padre eterno. Tú ya lo hiciste por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto para la salvación de mi alma, Señor. Yo te presento esta audiencia, Dios mío, y a donde va a llegar este mensaje, Dios mío, este mensaje de la cruz, este mensaje del evangelio, que tú llegues transformando, Dios mío, sanando, liberando, Señor, salvando, justificando, transformando las vidas, Señor. Así como hace 14 años tú a mí me diste vida, una nueva oportunidad, Señor. Me diste una nueva vida, Señor. Reconstruiste mi matrimonio, Señor amado. Reconstruiste, Señor, mis hijos, Padre eterno. En esta hora yo te presento a la audiencia. Que seas tú llevando ese poder de Dios a sus vidas, Señor. Que abran sus corazones, Padre eterno. Y que puedan, Señor, hacer esa fe puesta en ti, Dios mío. Que es la que, esa fe, si es genuina, es la fe salvadora, Padre. Llega a las vidas destrozadas, Señor. Lleva las vidas, Señor, matrimonio, y da salvación. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Gracias. Amén. Por el poder del evangelio, Señor. Y hermanos, los seguimos viendo el próximo sábado con estas enseñanzas. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos y los esperamos aquí por Hablemos de la Biblia, próximo sábado a las 10 de la mañana. Prometemos estar ahí, ¿verdad?, arreglando la computadora para que pueda escucharse por la radio, Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. Saludos a todos los que se conectaron ya de último. Dios me los bendiga. Los vemos el próximo sábado. Bendiciones, hermanos.